Hermanos, buenos días. Les saluda su hermana Sandra Macetas una vez más. Y en este día quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, el devocional diario. En esta ocasión nos ha tocado Éxodo capítulo 30. ¿Ya? Estamos en el tiempo donde el pueblo acepta construir un altar, un santuario, un templo para el Señor, donde Dios pueda morar en ese santuario. Y también nos ilustra de principio a fin el plan de salvación, ¿no? Y en qué consiste, cuál es el significado del plan de salvación. Entonces vamos a empezar. Ya antes habían estado explicando y esta parte, este fragmento que me ha tocado es también una parte de lo que es este santuario. Vamos a empezar con el altar del incienso, dice, ¿no? Un subtítulo que lleva es el altar del incienso en el capítulo 30, ¿no? Y nos habla acerca de los espacios, los muebles, los utensilios que debían ser utilizados y cómo el Señor detalla cada cosa y cada accionar que se debería realizar, ¿no? Entonces, acá en el altar del incienso, primero dice que debe ser de madera de acacia, tendría que estar forrado, pues, revestido de oro, ¿no es cierto? Esos detalles, físicos, ¿no? Del altar. Y que debía ser colocado, pues, en el lugar santo. También nos menciona que debe quemarse incienso en la mañana y en la tarde, ¿ya? Ahora, ¿qué significaba? Porque cada cosa cada accionar, cada actividad que se realizaba en el templo tenía un significado, hermanos. No era hacer algo por hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Y eso es lo que nos diferencia de una religión. Ustedes se han dado cuenta, la gente que tiene una religión, cual sea esa religión, realiza actividades porque los demás lo hacen, porque siempre se ha hecho así, porque cada año es una costumbre, es una tradición. Sin embargo, no saben el significado, no hay una profundidad en lo que hacen, simplemente lo hacen por cumplir, creyendo que eso pues es agradable a Dios, ¿no? Pero en realidad eso no tiene sentido, ¿no? En cambio, nosotros debemos saber que cada cosa que hagamos y cada cosa que el Señor nos instruye a hacer es porque tiene un significado profundo. Entonces, quemar el incienso simbolizaba las oraciones y la gratitud, ¿no? Y la búsqueda del perdón al Señor. El incienso, el humo que subía, que ascendía con ese olor agradable, con ese perfume, con ese olor fragante, representaban las oraciones que nosotros elevamos al Señor, como les decía, para perdón de pecados, porque le damos gracias por todo lo que recibimos y porque buscamos su perdón, porque buscamos su presencia, ¿no? Entonces, eso significaba. Eran, ahora también había lo que es las ofrendas de expiación, ¿no? Que simbólicamente dice, esas ofrendas que se presentaban, que ya lo habían estado mencionando, como los corderitos y todo esto, las ofrendas que se presentaban era para expiación de pecados. Simbólicamente dice, ¿qué significaba esto? Que se transfería sus pecados a ese corderito, ¿no? O sea, tú transferías tus pecados a ese corderito y ese corderito, la sangre de ese corderito transfería al santuario y quedaba el santuario contaminado, ¿no es cierto? Y esto para que posteriormente sea purificado. En los próximos capítulos se va a ver el tema de esta purificación. ¿Ya? Ahora vamos a ver también había el dinero del rescate. Hay un subtítulo que nos dice el dinero del rescate, ¿no? Aquí se tenía que realizar, el Señor dio instrucciones de hacer un censo, ¿no? Un censo a todas las personas y que cada persona debía dar, o sea, por persona debía dar medio ciclo, que era una ofrenda para que no hubiera mortandad, dice, ¿no? Entonces, sí, el Señor en esta situación exigió una ofrenda y una medida exacta para esta actividad, ¿no? Para el dinero del rescate.
Luego tenemos la fuente de bronce. Ya la fuente de bronce era específicamente para lavarse. Estaba entre el tabernáculo de reunión y el altar. ¿Ya? Y pues ahí Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies. ¿Ya? Ellos también tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Ojo, mire, el único que nunca ofreció ningún sacrificio por sus propios pecados fue Jesucristo, porque Él no tuvo pecados, hermanos. Él fue completamente santo, porque era Dios hecho hombre. Pero todos los demás mortales, todos los hombres, por más servidores de Dios que eran, por más consagrados, tenían pecados, hermanos. Tenían cosas de que arrepentirse. Y Aarón y sus hijos, ellos eran los primeros en poder ofrecer sacrificios por sus propios pecados y tener que lavarse de sus pecados si ellos querían entrar a la presencia misma de Dios, porque ya sabemos que si tú entrabas en pecado, entrabas a la presencia de Dios en pecado, podías, ¿qué cosa? Morir, ¿no? Podías morir. Entonces ellos tenían que ser limpiados, ¿no? Ellos primero, hermanos. Y esto es algo importante porque vemos cómo el mundo se conduce, y yo veo ahora en la experiencia, y lo he visto antes, donde se maneja: tú haz lo que yo te digo, mientras sea bueno, hazme caso. Y no importa lo que yo hago. No te guíes por lo que yo hago. Guíate por lo que yo te digo. No, porque lo que te digo es bueno. ¿No? Y en el mundo no se preocupan de ser un ejemplo, sino más bien de decir algo bueno y que los demás tengan que obedecer. Así ellos hagan todo lo contrario y sean muy incoherentes con su hablar. En la iglesia no, hermanos. Cuando uno va a pedir algo, va a exigir a los demás algo, es porque realmente uno primero lo está haciendo. Eso es, hermanos. Nosotros somos de testimonio. Aquí Aarón y sus hijos tenían que ser ellos primero santificados. Ellos primero tenían que pedir perdón. Ellos primero tenían que vivir en santidad y ser un ejemplo para los demás. No puedes hablar, no hay autoridad moral, no hay autoridad de parte de Dios. Pedir y exigir algo que nosotros mismos no lo estamos haciendo. Es fácil poder pedir, es fácil poder exigir, pero Dios nos enseña a nosotros que debemos ser un ejemplo, que nosotros primero debemos cumplir conforme a la palabra de Dios para poder hacerlo con los demás. No se trata de exigir a los demás y nosotros hacer algo diferente, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Ahora vamos a pasar al aceite de unción y del incienso, que empieza aquí, ¿no? Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario, y el aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será, ¿qué dice? Santificado. Entonces, acá Dios da instrucciones de cómo debería ser el aceite para ungir. Y este aceite representaba y era el símbolo de la santificación, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, santificándonos, separándonos, alejándonos del pecado y poniendo en nosotros santidad, ¿no? Ahora lo hacemos así, ¿no es cierto? En ese entonces también era para los utensilios del Señor, para todas las cosas materiales y también para los hombres, dice, ¿no? Vamos a leer aquí: ungirás también a Aarón y a sus hijos, o sea, con ese aceite, aparte de santificar
las cosas materiales, los utensilios, también tenían que ungir a las personas. Dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. ¿Ya? Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere en él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. ¿Ya? Dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático, incienso puro, de todo en igual peso, ¿no? Y harás de ello un incienso, un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, ¿no? Entonces vemos cómo no solamente debían ser ungidas las cosas, sino también Aarón y sus hijos, santificando al sacerdote, tenían que ser santificados los sacerdotes. Y todos, dice, tenemos que ser dedicados, consagrados y santificados, hermanos. Miren cómo era todo ese proceso dentro del templo del Señor, dentro de la casa del Señor, el santuario del Señor, hermanos. Esto nos explica el impacto tan grande que tiene el pecado, el impacto que tiene las cosas que nosotros podamos hacer, ¿no? Que no es algo simple como pensar, ya, pues, ¿no? Ya pasó y ya está, ¿no? O Dios ya sabe o ya conoce, sino que miren cómo era todo este proceso que nos enseña el impacto, el efecto de nuestros pecados. Pero a la vez también el Señor nos describe, ¿no? Y simbólicamente ilustra el plan de salvación, ¿no? Nosotros sabemos que los corderos, que los sacrificios no eran aquellos que se llevaban el peso, el precio de nuestro pecado, sino era solamente una representación de lo que en el futuro Jesucristo iba a hacer, porque lo que Jesucristo hizo es para todos los tiempos, para el pasado, para el presente y para el futuro, ¿no? Entonces era solamente una representación de algo mucho más grande, del evento más grande de la historia de la humanidad, que era la venida de Jesucristo y todo el plan de salvación que había ideado para nosotros, ¿no? Y es bonito conocer, porque cada una de las cosas que se hacen tiene un significado, como les decía, profundo, ¿no? Hay que lavarnos. La fuente de bronce pues era para lavarnos, ¿no? Primero ofrecíamos sacrificio, pero teníamos que lavarnos para entrar a la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros hoy en día lo hacemos de manera ya no física, sino de manera espiritual. Tenemos que lavarnos, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados al Señor en el nombre de Jesús y ser lavados por el Señor, transformados. No solamente basta que seamos perdonados, sino que necesitamos ser lavados, porque si no somos lavados estamos destinados a repetir las mismas cosas y hacer lo mismo. Entonces el plan de salvación, miren, y lo que Dios hacía no solo consistía en el perdón de los pecados, sino también en el lavamiento, ¿no? En que seamos purificados y santificados y llenos de la presencia del Espíritu Santo, como lo era pues el aceite de la unción, ya perdonados, lavados y consagrados. Bien, hermanos, muchísimas gracias. Seguiremos pues con esto del santuario porque todavía no ha terminado. Está en varios capítulos donde nosotros vamos a poder comprender todo lo que el Señor ha hecho y es realmente muy hermoso. Muchísimas gracias.